Buenas noches, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. El tema de esta noche es la oración, es recibir por fe lo que Cristo Jesús hizo. El tema de esta noche es la oración, es recibir por fe lo que Cristo Jesús hizo. Hay oraciones correctas y oraciones incorrectas. Para hacer una oración correcta, el creyente en Cristo tiene que ver primero la obra de Jesús. ¿Qué es lo que logró Jesús a través de su sacrificio en la cruz? ¿Cuál es el impacto que ha tenido esa obra de Jesús en la cruz en bien de nosotros, la iglesia? Si el creyente logra ubicar cuál ha sido o qué beneficio ha traído el sacrificio de Jesús para nosotros, la iglesia, entonces podrá hacer una oración correcta. Si él no puede distinguir eso, entonces lo que va a ocurrir es que su oración sea incorrecta. Un joven creyente un día hizo una oración a Dios y le dijo: Señor, yo quiero que muchos de mis amigos vengan al camino de Dios. Y por eso es que te pido en esta oración que me des una enfermedad incurable. Terminó su oración y al día siguiente le vino una enfermedad de leucemia. Este joven hizo una oración, invocó a Dios y le hizo una petición ahí en esa oración. Claro, tenía una motivación correcta, el querer que sus amigos conocieran a Cristo, pero su oración era incorrecta. Él le pidió a Dios una enfermedad incurable. Y sabemos nosotros que Dios no puede enviar enfermedad, porque su naturaleza no de Dios, en esa naturaleza no está el mal, sino el bien. El que sacó provecho de esta oración fue el enemigo, el diablo, porque este joven, en su funeral se entregaron 4 de sus amigos, se convirtieron a Cristo, lograron conocer a Cristo, pero él murió. El que sacó provecho de esta oración incorrecta fue Satanás, el diablo. Lo mató. Entonces nosotros deberíamos hacer las oraciones correctas, pero las oraciones que realmente estén enfocadas en lo que Cristo Jesús ha logrado en la cruz en beneficio de nosotros, la iglesia, en beneficio de nosotros los creyentes. En aquellos tiempos, los mismos discípulos le dijeron a Jesús cómo deberían orar. Y Jesús, él enfrentó los mitos e ideas equivocadas en relación a la oración en ese tiempo. Porque los fariseos hacían oraciones al pie en las sinagogas, en las esquinas de las calles se paraban ahí a orar para ser visto por los demás, por todo el mundo. Hacían vanas repeticiones. Entonces primero Jesús
empieza a hablar lo que no es una correcta oración y les empieza a explicar a sus discípulos cómo ellos deberían orar, pero no bajo ese sistema religioso que era falso e hipócrita, pues, de los fariseos. Los fariseos oraban, pero sus motivaciones eran incorrectas en la oración. Su modo de orar realmente expresaba hipocresía y falsedad. Entonces Jesús se enfrentó a esos mitos, decíamos, e ideas equivocadas acerca de la oración. Muchos creyentes hoy en día ven a la oración como una oportunidad para que Dios haga algo. Sí, cuando tú oras dices y pides a Dios es para que Él haga algo. Creen que Dios puede hacer cualquier cosa, pero que todavía no lo ha hecho. O sea, por eso es que algunos hacen sus oraciones diciendo, ¿qué le voy a pedir a Dios? O sea, eso es lo que hace. Y también en el tiempo de Jesús, también hacían oraciones, pero eran oraciones para tranquilizar su conciencia. Eran oraciones para manipular a Dios para que actúe a su favor. Pero ¿qué oraciones deberíamos hacer nosotros los creyentes hoy en día? ¿Cómo es que deberías hacer tu oración? ¿Tú crees que Dios, o sea, la oración, tú crees que la oración es un medio para hacer que Dios haga algo? Si tú crees que por medio de la oración Dios va a hacer algo, déjame decirte que eso que estás creyendo con respecto a la oración está siendo edificada esa oración sobre una base defectuosa, sobre una base o fundamento defectuoso, débil, vulnerable, porque Dios, Él no hace, recién no actúa o recién no hace las cosas. Él ya lo hizo todo. Dios ya lo ha hecho todo. Amén. Dios ha hecho todo lo que iba a hacer. Si tú estás pensando que recién va a hacer algo Dios, estás equivocado. Dios ya hizo todo lo que Él iba a hacer. Él lo actuó una vez y para siempre a través de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. O sea, a través del sacrificio de Cristo, Él ya lo hizo todo. Jesús no tiene que mover ni siquiera su dedo meñique para hacer algo que Él ya lo hizo. Él no va a mover su dedo meñique para causar sanidad, para causar salvación, para causar perdón de pecados, porque Él ya lo hizo. Eso es lo que debemos entender en la oración. Por eso es que algunos están orando, Señor, sáname, sáname. Están pensando que Dios recién va a hacer lo que Él ya hizo. Él ya lo hizo a través de su sacrificio. Jesús ya ha perdonado, ya ha sanado a todas las personas que serán perdonadas y sanadas. Decimos esto, que serán perdonadas y sanadas, porque esto
el creyente tiene que tomarlo. Es como un regalo. Un regalo, te doy un regalo, pero mientras tú no lo recibas, no es tuyo. Claro que te ha sido dado ya el regalo. Si hay alguien que te ha enviado un regalo, dice, esto es para tal persona, pero mientras tú no lo recibas, no es tuyo. Entonces lo que tenemos que hacer es recibirlo, apropiarnos lo que ya nos ha sido dado a través del sacrificio de Cristo Jesús. ¿Y cómo nos apropiamos? Es a través de la fe. Llamamos gracia al favor que se extiende, que ha dado, que nos ha suministrado todo lo que para bien de nosotros, la iglesia, para bien de todo creyente. Dios ya ha suministrado ya la salvación. Él ya ha suministrado la sanidad. Él ya ha suministrado su justicia. Ya lo ha dado. Él ha suministrado la salvación, pero tú te apropias de eso por medio de la fe. ¿Por medio de la fe en quién? En el Señor Jesucristo. Cuando tú te apropias, cuando tú pones tu fe en Cristo, tú te apropias, ¿sí?, de la salvación. Amén. Ya la Escritura dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Eso es lo que le dijo Pablo y Silas, le dijo al carcelero de Filipos, porque el carcelero de Filipos le dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo y Silas le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Entonces hay un asunto de creer. Tú tienes que creer, pero creer, como dice el texto, dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Esa es la promesa. Pero ¿qué tenemos que creer? Sería la pregunta de Cristo. ¿Qué es lo que tú tienes que creer de Jesús? Tú tienes que creer de Jesús que Él vino a este mundo y vino con un propósito de dar su vida por nosotros, los hombres, por la humanidad. Él ahí en la cruz nos sustituyó a ti y a mí. Nosotros deberíamos haber pagado el precio de nuestros pecados, pero Él fue nuestro sustituto. Y Él en la cruz ahí nos sustituye y entrega su vida en sacrificio para pagar la deuda de pecado que tenía el hombre. Él pagó el precio de nuestros pecados a través de su sacrificio. Él al derramar su sangre preciosa, ahí nos perdonó nuestros pecados, nos lavó de nuestros pecados. Y a través de ese sacrificio, nosotros, al creer en lo que Cristo Jesús hizo, recibimos la salvación. Mientras tú no creas en el Señor Jesucristo, vas a estar siempre sin apropiarte de todo lo que Jesús ha ganado a través de su sacrificio en la cruz. Entonces nosotros debemos, nos toca a nosotros, nuestra responsabilidad no es hacer algo, nuestra responsabilidad es recibir lo que Cristo Jesús ha logrado en la cruz en favor de nosotros. Es eso, hermano. Amén. Cree, dice, en el Señor Jesucristo y serás salvo. Mira, en la Escritura dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Y cómo hemos recibido al Señor Jesucristo? Es por la fe. Por la fe tú has recibido, has creído en Él y has recibido a Jesús en tu corazón. Pero el texto está diciendo en Colosenses 2:6, dice, por tanto,
de la manera que habéis recibido al Señor Jesús, andad en Él. Tenemos que andar en Él. Esto que implica que yo así como yo usé la fe para mirar a Jesús y por haber puesto mis ojos en Jesús, por haberlo reconocido como mi único Señor y Salvador, vino Cristo a mi vida. Y también yo por la fe pude apropiarme de la salvación. Pero de la misma manera en que he recibido a Jesús, que es por la fe, dice también el texto, andad en Él. O sea, tenemos que andar. Esto implica que debemos usar nuestra fe. Usamos nuestra fe para el perdón de nuestros pecados. Amén. Yo creo que mis pecados me han sido perdonados. Mis pecados pasados, presentes y futuros me han sido perdonados mediante el sacrificio de Jesús. Yo uso mi fe, porque la Escritura dice que Él los dio vida, perdonando todos los pecados, dice Colosenses 2:13. O sea, yo creo que mis pecados me han sido perdonados. Estoy usando mi fe para creer que esa palabra es mía, pero uso también mi fe para la sanidad. Algunos le están pidiendo, Señor, sáname, sáname. Cuando en el sacrificio de Cristo ya nos fue suministrado la sanidad. Lo único que haces es usar tu fe para creer que tú estás ya sano por la llaga de Cristo. Tú no estás usando tu fe para que recién Dios haga algo. Por eso es que Primera de Pedro 2:24 dice, y por cuya herida fuisteis sanados. No dice vas a ser sanado. Por cuya herida fuisteis sanados. Dios ya nos fue suministrado la sanidad, el perdón, ya nos fue suministrado la salvación. Lo que hacemos es solamente tomarlo, apropiarnos lo que ya nos ha sido dado. Yo no estoy usando la oración para que Dios haga algo. Algunos están usando la oración con ese propósito de que Dios haga algo, pidiendo la sanidad. Hermano, tú estás pidiendo algo que Dios ya lo hizo. Es como si viniera una persona, yo le diera a una persona 50,000 soles, le doy 50,000 soles. Y esta persona recibe ese dinero y al momento que recibe, viene y me dice, préstame dinero. Uno diría, oye, ¿qué está pasando, no? Si ya te he dado el dinero y tú me estás diciendo que te preste el dinero. De igual manera, Dios ya nos ha suministrado la sanidad. Él ya nos ha suministrado el perdón de nuestros pecados para todos, para creyentes y no creyentes. Dios ya ha dado la sanidad, ha dado el perdón de sus pecados, pero el hombre lo que tiene que hacer es tomarlo, apropiárselo, decir esto es mío, lo tomo. Y tú lo puedes tomar por tu fe en Cristo. Cuando miras la obra de Jesús, dices, y por la llaga de Cristo estoy completamente sano. Por la llaga de Cristo he sido justificado. He sido perdonado. Amén. O sea,
Hermano, no estés buscando en la oración lo que Dios ya hizo. Jesús ya ha perdonado y sanado a todas las personas que serán perdonadas o sanadas. Dios ya ha hecho todo lo que Él iba a hacer. Él actuó una vez y por siempre a través de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Él ya lo hizo. Entonces no estemos buscando que Dios haga algo a través de la oración, cuando Él ya lo hizo. Todo lo que Dios ha hecho por ti, esto tenemos que entenderlo, todo lo que Dios ya ha hecho por ti, ya fue depositado en tu espíritu. Ahí ya está en tu espíritu. Aunque está ahí, tú tienes que extraerlo. Tú lo tienes que sacar de tu espíritu y traerlo al mundo físico. Pablo lo dice de esta manera: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Él ya nos ha bendecido. Tu vida está bendecida, altamente favorecido. Amén. Tu vida ya ha sido bendecida. Nosotros somos seres espirituales. La bendición tenía que ser espiritual. Ahí Dios nos ha bendecido con todo. O sea, ya está en nosotros la bendición. Lo único que tenemos que hacer es sacarlo, extraerlo. Lo que está ya ahí en ese mundo, en esa realidad espiritual, en tu espíritu, lo que está ahí, tú lo tienes que extraer y traerlo a este mundo físico. ¿Y sabes cómo lo traes a este mundo físico? Usando la fe. Por eso es que hasta Santiago dice: la oración de fe salvará al enfermo. Salvar en el griego significa soso, que tiene que ver con sanidad también. O sea, la oración de fe, no dice la oración, dice la oración de fe es la que salvará al enfermo. Amén. Tú tienes que usar la oración, pero es una oración de fe. No es una oración simple, es una oración de fe. Por eso estamos hablando de que la oración es recibir por fe lo que Él ya hizo. Ahora, esa oración de fe está viendo lo que Cristo Jesús ya hizo, no es lo que va a hacer. Si tú estás diciendo: Señor, necesito las provisiones, y crees que Dios recién lo va a hacer, cuando Él ya lo hizo. Amén. Él ya lo hizo, hermanos. Tú tienes que apropiarlo, agarrarlo día a día. La fe tú tienes que usar la fe para los problemas de la vida. Tú tienes que usar la fe para andar en la vida cristiana, usar la fe para la sanidad, usar la fe para la liberación, la prosperidad. Amén. Para eso usamos la fe. Y la fe está mirando lo que Cristo Jesús hizo, pues. No es lo que Cristo Jesús va a hacer, porque Dios ya lo hizo. Saquemos ese tipo de oraciones incorrectas, hermano. Oraciones que no van a dar fruto, no va a haber contestación cuando tú oras y no oras enfocándote en lo que Cristo Jesús hizo. Tu oración no va a haber, no tendrá realmente, no será una oración contestada. Las oraciones contestadas son las que se enfocan en la obra de Cristo, en lo que Cristo Jesús hizo en favor de nosotros. Amén. Estamos mirando qué es lo que Cristo Jesús hizo. Eso es lo que ponemos en la oración. Yo no estoy poniendo en la oración algo que Dios no lo ha hecho. Para eso tendría que mirar la palabra.
porque en la palabra me va a decir qué cosa es lo que Cristo Jesús hizo. Ahí tenemos que, los animo a leer la palabra de Dios, sobre todo en el Nuevo Pacto, las cartas de Pablo. Ahí vamos a lograr entender todo lo que ha significado la obra de Cristo en favor de nosotros, la iglesia. Amén. Agradecemos a Dios por este tiempo de que nos ha permitido escuchar este mensaje. Si alguno desea esta noche reconocer a Jesús como su único Señor y Salvador, yo te voy a guiar ahí en la palabra, porque necesitamos eso, hermanos. Necesitas reconocer el señorío de Jesús en tu vida. Amén, porque eso es lo que dice en la palabra, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hay que creer en el Señor Jesucristo. Amén. Ahí te guío en esta oración. Repite conmigo ahí donde estás. Señor Jesús, te agradezco por todo lo que has hecho por mí a través de tu sacrificio en la cruz. Gracias por haber dado tu vida por mí, haber derramado tu sangre preciosa, haber soportado todas las aflicciones, dolores, todas esas heridas, para darme bendiciones, para otorgarme tu perdón. Esta noche te hago el Señor de mi vida. Confieso con mi boca que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos. Eso es lo que confieso con mi boca esta noche. Gracias, Jesús, tú eres el Señor de mi vida. Gracias por haber dado tu vida por mí. Bendito seas, Jesús. Gracias por tu amor. Hago esta oración en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Si has hecho esta oración, amén, tú has vuelto a nacer. Eres una nueva criatura. Y tienes todas las bendiciones que Jesús ha ganado para ti. Pídele al amado Espíritu Santo que te guíe a una iglesia cristiana donde puedas ser edificado, donde puedas aprender la palabra de Dios. Amén. Voy a orar también por sanidad. Si alguien tiene alguna enfermedad, Cristo dijo en su palabra que por su llaga fuisteis sanados. Solamente lo que tienes que hacer es recibirlo. Tú vas ahí donde te encuentres, yo recibo esa sanidad, la sanidad de mis riñones, de mis pulmones. Si tienes problemas dolores en el cuerpo, cualquiera sea el dolor en cualquier área de tu cuerpo, en el nombre de Jesús declaramos sanidad. Sanidad algunos tienen artritis, sanidad de la artritis, que sean desinflamados, todas las músculos, tendones, ligamentos de sus manos sean desinflamados en el nombre de Jesús. Esos que tienen varices, en el nombre de Jesús, la irrigación de la sangre fluya por todas las piernas fluyan normalmente, la irrigación sanguínea sean dilatadas en el nombre de Jesús, y declaramos sanidad. Sanidad, Señor, para los que tienen cálculos a la vesícula, problemas en los riñones. Declaramos sanidad ahora en el nombre de Jesús. Recíbelo en el nombre de Jesús. No tienes que hacer
algo. Él ya lo hizo, solamente a nosotros nos toca recibir. Tú dilo, lo recibo en el nombre de Jesús. Recibe ahora en el nombre de Jesús. Esa sanidad es tuya. Aleluya. Los que tienen leucemia, en el nombre de Jesús, declaramos que sean esa sangre pura, sangre limpia, purificadas nuevamente esa sangre, Señor, en todo su cuerpo, pues produzca, Señor, sangre buena, Señor. Y Señor, aquellos que han bajado su sistema inmunológico nuevamente sean reactivados, el sistema inmunológico, papá, sus defensas en sus cuerpos. Lo declaramos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Por su llaga, por la llaga de Cristo, declara, por la llaga de Cristo estoy completamente sano. Hacemos esta oración en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Buenas noches, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. Nos estamos viendo el próximo domingo. Buenas noches.